Una primera dimensión en una capa más externa, no íntima, es esta. Yo soy un ciudadano militante, ¿no? O sea, desde muy joven quise estar involucrado en los temas de interés público. La agenda ciudadana, la agenda de mi país, es mi propia agenda personal en muchos campos. Mi esposa dice, burlándose de mí como corresponde, que yo tengo siempre un programa de gobierno debajo del brazo. Y es verdad, yo tengo siempre posiciones tomadas sobre todos los temas de interés nacional. Ahora tengo posiciones tomadas y un ejercicio sistemático de reflexión sobre el proceso de paz. Publico todas las semanas sobre eso. En los años en que estuve en el gobierno, mantuve mi columna sobre temas de comercio exterior, que era una de las agendas que me correspondieron en esa época. Pero siempre he escrito sobre temas de interés público, sobre educación, sobre justicia, sobre industria, sobre productividad, sobre minería. Y eso es una dimensión que para mí es importante, por supuesto en una capa externa, es decir, la vida social es de puertas para afuera, digamos. En lo personal, hoy por hoy vivo una vida tranquila. Tengo una edad muy interesante, y es que hay ambiciones que sé que ya no voy a realizar porque ya no tengo el tiempo, y entonces las descarto, y otras ya las realicé, otros sueños ya los pude culminar, digamos en el plano profesional o deportivo, por decir, ¿no? Entonces es muy interesante vivir a la edad que tengo, la ausencia de ambiciones. Carezco de ambiciones. No tengo ambiciones, vivo con un horizonte temporal breve, vivo el momento. No sé, logro combinar una cosa que me gusta, una vida social activa de conversar con los amigos, pero grandes espacios de soledad y de intimidad para leer. Leo intensamente. Y para hacer una confidencia, leo poesía. Hermoso. Leo poesía y me gusta leer poesía y sobre todo cuando los lunes amanezco deprimido, entonces salgo de mi casa con un libro de poemas debajo del carro. Puede que no lo abra en todo el día, pero ahí está, y en mi teléfono cargo poemas y a lo largo del día leo uno o dos poemas, o ninguno, puede ser, pero saber que la poesía está ahí es un motivo de consuelo, sobre todo cuando estoy deprimido. Hay un poeta que me gusta singularmente, que es José Emilio Pacheco. Es un poeta mexicano muerto hace un par de años. Creo que es el mejor poeta de Hispanoamérica. Recientemente ha muerto. Su obra completa, lo quiero contar para su portal, está publicada por el Fondo de Cultura Económica y se llama Tarde o Temprano. Tarde o temprano, que él no dice, deja eso en el abierto. Y esa obra completa es un mamotreto así de 500 páginas en pasta blanda.
y como lo mantengo en uso, las pastas están en proceso de irse dañando, entonces lo mandé a empastar con este argumento curioso: quiero que este libro esté en buen estado cuando yo muera. Y va a estar en buen estado cuando yo muera, y qué camino cogerá ese libro no tengo ni idea. Yo supongo que mi mujer me sobrevivirá, yo no quisiera sobrevivirla a ella, y que ella mantendrá intacta mi biblioteca, no porque ella sea lectora, que, bueno, al menos no lee poesía, pero por apego al que fue su marido, que ya no está. Y después mis hijos, ¿qué harán con mi biblioteca? No tengo ni idea. No leen poesía. Y les trato de decir, pero mira esto qué hermoso. No les impresiona. La poesía es algo que lo toca a uno o no lo toca. ¿Y en qué momento de su vida llegó la poesía? Yo creo que llegó desde siempre. No puedo saberlo. No me viene por familia. Mi padre era un hombre con poca formación y poca cultura, pero gran sensibilidad. Los primeros libros que yo pude ver eran los de mi padre, con una particularidad que me alejaba de ellos. Mi padre se había educado en Estados Unidos, su biblioteca era fundamentalmente en inglés y yo no podía leer. Del naufragio que fue la vida de mi padre y del naufragio que fue su biblioteca, me quedan 2 libros, uno de ellos en inglés, de Dickens. Y me queda otro libro que él me regaló cuando yo era muy joven, de un gran teólogo que fue Romano Guardini, un teólogo alemán. Yo, que soy agnóstico, me interesó por la teología. Bueno, pero eso son parte de las contradicciones de una persona que tal vez ha vivido mucho y con mucha inquietud. ¿Y escribió poesía? Ya no. ¿Pero lo hizo? Lo hice y destruí todo lo que escribí. ¿Por qué? Me parecía ripioso. Me publicaron algunas cosas y... A ver, se pueden rescatar algunas. No creo, ni lo intentaré, sí. Bueno, otros de pronto podemos intentarlo. En tantas cosas en la vida, Isa, no hay respuestas racionales. El premio Nobel de Economía de este año, que es Richard Thaler, usted es economista, ¿verdad? Soy economista. Yo me intereso por la economía igualmente. Ha ganado el premio Nobel de Economía mostrando la falacia del Homo economicus, o sea, la idea de que somos máquinas de pensar, la supuesta racionalidad absoluta de los agentes económicos es una falacia. Los seres humanos somos capaces de reaccionar a estímulos económicos en esa dimensión racional que todos tenemos. La economía, los estímulos económicos apelan a nuestra razón, pero no solo somos racionales, somos emocionales también, y lo que Thaler muestra es que no siempre decidimos racionalmente, que le damos preferencia al corto plazo sobre el largo y que eso puede conducir a decisiones absurdas o descubrimiento que tenemos convicciones éticas y a veces tomamos por razones de lo que creemos ético decisiones que no son racionales. Todo esto lo estoy diciendo en el contexto que me preguntas cómo yo llegué a la poesía. No tengo ninguna idea. Son actos. La poesía apela más a nuestros sentimientos que a nuestra razón. Quizás apela a la integridad de lo que somos, y por eso el desarrollo de la poesía antecede en
siglos a la prosa. Las primeras manifestaciones literarias, apelo a lo que me resulta más cercano, que es la literatura occidental, digamos Homero en la Ilíada y la Odisea, son epopeyas, son poemas larguísimos, no son relatos, pero relatos que no son escritos en prosa, así ahora los podamos leer como prosa, pero son epopeyas, son textos versificados. Eso explica pues que la literatura que primero se desarrolla es poética, apela a los sentimientos y usa el verso porque es la forma de memorizar la literatura en una época en que no existe la escritura. ¿Cómo llegué yo a la poesía? No tengo ni la menor idea, pero muy joven me golpeó, me tocó las puertas del alma y me las dejó abiertas, y ahí sigue como una presencia constante. ¿Cómo llegué a la música? Yo no lo sé. En mi casa había música popular y a mí me gustaba, pero en algún momento me tocó la música clásica, o que llamamos clásica, y me tocó el jazz. Quizás el primer concierto que fui en Medellín, que es mi ciudad natal, fue un concierto de una banda de jazz muy famosa en los años 40 y 50 que se llamaba Benny Goodman, que era un clarinetista blanco. Era raro que hubiera músicos blancos en el mundo del jazz. Bueno, y conecté con la música que llamamos culta, que es otra de mis grandes pasiones, ¿no? Es otra de mis grandes pasiones. No estoy dotado para la música. Tengo, digamos, sensibilidad. Me atrevería a decir que tengo cultura musical, porque claro, muchos años de devota atención a la música, que en el mundo de hoy se facilita enormemente cuando ocurre como ocurre hoy, que tú tienes al alcance de tus dedos la música que quieras, absolutamente la que quieras. Entonces yo oigo música todos los días, pero no como música de fondo. Yo no puedo tener música de fondo porque me interesa más la música que cualquier otra cosa. La música desplaza mi atención hacia ella, sea lo que fuere lo que esté haciendo. Entonces yo oigo música todos los días, quizás unos 15 minutos, pero a solas, concentrado, con audífonos, y ya, eso es parte del ambrosía, diría, que es el alimento de los dioses. Ambrosía dirían los griegos antiguos, y ciertamente Homero lo diría. Yo nací, me crié en Medellín. No habría en mi entorno cercano, en el más cercano, personas que estuvieran involucradas en el mundo de la política. Pero qué interesante, no sé cómo llegué a eso, pero desde muy joven estuve involucrado no tanto en el quehacer, sino en el pensar y en el reflexionar y debatir sobre la política. Yo no soy estrictamente un político, nunca he aspirado ni aspiraré a cargo alguno de elección popular, pero he pasado buena parte de mi vida profesional en el sector público y siento fascinación por lo público. Y digamos, estar en la actividad gremial, que es otra cosa que he hecho a lo largo de la vida en varios gremios, me permite estar en este medio, estar en el medio, estar en el puente entre lo empresarial privado y lo público en el gobierno, en la medida en que lo que hacen los gremios es juntar los dos extremos.
yo me crio más por la influencia, bajo el alero de mi madre que de mi padre. Los amé profundamente a ambos, pero mis padres se separaron siendo yo niño. Entonces yo soy más hijo de mi madre que de mi padre. Mi madre quería que yo fuera ingeniero porque en su familia había empresas y ella pensaba en mi porvenir profesional, digamos, en ese mundo empresarial cercano a ella, de su familia materna. Pero yo no tenía gusto por la ingeniería, ni tenía habilidades cuantitativas o matemáticas. Mis habilidades, si alguna tengo, son de otro orden, son más retóricas, más discursivas, más del pensamiento que se expresa con palabras, no con números. Tener talento en ambas lógicas es posible y altamente deseable, pero yo no las tengo. Mi mundo es el de las palabras, no el de los números. Y eso entonces hace que... Entonces eso hace que yo optara por estudiar Derecho, que es lo que hice con gusto por esa profesión. Y esa profesión, digamos, me sirvió como de plataforma para interesarme por las otras cosas que me interesan, pues por la literatura, que ya dije, y por la historia. Si uno no tiene una noción clara de la historia, pues no entiende el mundo en el que vive. No entiende. Y tengo como aguda conciencia de la historia, porque si no entiendo el mundo en el que estoy viviendo. Y la otra dimensión bien interesante de lo que Thaler muestra es que no solo somos racionales y por ende egoístas, sino que también somos altruistas. O sea, la ética no es tener comportamientos éticos no es algo anómalo, no es algo artificial. Hay también una ética, digamos, natural, que la tienen incluso los vertebrados superiores y específicamente los primates. Hay una ética animal y hay una ética también humana, espontánea, natural. Aun si no creyéramos en Dios, no seríamos demonios. Naturalmente no somos demonios. Bien interesante todo esto que muestra pues las complejidades del ser humano, que realmente son fascinantes. No hay soluciones únicas, no hay fórmulas estrictamente óptimas, algunas pocas cosas. Claro, en geometría la línea recta entre dos puntos es la más corta, es el óptimo geométrico, pero el óptimo político no es geométrico, está lleno de vericuetos. Trasladando esto al mundo de la filosofía y específicamente de la filosofía política, diré esto: los valores políticos son varios, están en conflicto y no hay una solución racional única. Por eso tiene sentido la democracia. Los valores políticos son justicia, igualdad, libertad, seguridad, paz, pocos más, esos son. ¿Están jerarquizados entre ellos? A priori, la respuesta es no. ¿Cómo entonces se determinan las prioridades entre esos valores que apelan a nosotros y a los ciudadanos y a la sociedad como un todo? Dependiendo de las circunstancias.